el Open Nacional Ciutat de Gavà de pádel en silla de ruedas. La verdad es que ha sido un año más, todo un éxito. Las opiniones de los jugadores siempre son muy favorables. Estamos muy contentos. Ya son 8 ediciones que llevamos haciendo con el mismo amor que el primer día. O sea, que agradeceros un año más, porque como cada año digo, esto no sale si vosotros no venís. Gracias. La organización de este torneo te diría que es top. Para mí es en el top 3 de todos los torneos. O sea que con mucho orgullo que encima este sea el primero que trabajamos con la Federación Española. Bueno, es una cita asegurada todos los años, porque para mí podría decirte que es de los mejores torneos de todo el circuito. Se lo ocurra muchísimo con los voluntarios, todo el tema de alojamiento, ayudas. Siempre, cada año se superan. Como todos sabéis, nuestro gran apoyo técnico de cada año, Carmel, Elvira, Dani, Chiqui, Albert y a nuestra nueva incorporación, Monse, la masajista. Muchas gracias a todos. Año tras año renovamos. El primero nos enamoramos de vosotros y llevamos 8 aquí viendo cómo mejoráis, cómo hay caras nuevas, cómo disfrutáis sobre todo y nosotros más viendo que lo pasáis bien y que además hay este buen rollo. Así que el año que viene, si nos renováis el contrato, volvemos. Se trata de mantener ese nivel en cada una de los Opens y Masters que tenemos en el circuito nacional, siempre teniendo en cuenta pues, la posibilidad de los jugadores de poder asistir a todos, que tampoco es fácil con nuestra logística. Cada día cuesta más organizar un torneo. Es verdad que los presupuestos son los que son y la gente venimos de fuera, hay que pagar gasolina, hotel, es complicado. Por eso esperamos que la Federación en algún momento dé un impulso a este deporte para poder ayudar y que crezca de verdad. La asociación de Susana nos trata muy bien, siempre están pendientes a nosotros, los voluntarios nos traen de todo, no podemos quejar, la verdad que muy bien, muy bien. El equipo Susana, Monty, bueno, una familia desde el primer momento nos han acogido a mí, sobre todo que soy de los que menos tiempo llevo aquí, como si llevase desde el primer día y la verdad es que es un placer contar con gente y con organizaciones así porque te hace estar como en casa. Cojo el micro para personificar el torneo con Susana. Está ahí desde hace un tiempo pegándole caña a las empresas para que participen. Así que este aplauso es para ti, Susana, por todo el trabajo que haces. Me siento pues, muy orgullosa de tener el equipo que tenemos y de poder seguir echando adelante este Open. Subcampeones absolutos, Luis Peinado y Marcos Cambronero. Estamos encantadísimos. Yo que no me he perdido ninguna edición de venir a vuestra casa por la muy buena organización, por el buen trato que tenemos en las instalaciones, pues da gusto venir a este torneo. Campeones absolutos, Christopher Triviño y Javier Navarro. Gracias. Hemos peleado durante ya muchos meses ya para poder entrenar juntos, poder viajar juntos, poder competir juntos y también gracias a la federación, porque es un punto muy importante para que podamos seguir creciendo como deportistas y para que siga creciendo el pádel en silla. Por suerte he sido el primer juez árbitro que ha hecho el primer torneo en silla de ruedas dentro de la Federación Española. Sí que hay cosas diferentes, como que el saque puede ser un poco más alto, los dos botes, que no se pueden levantar de la silla, pero al final es pádel. Lo más importante es seguir creciendo en número de parejas, que los Opens lleguen a tener un gran número de parejas y sobre todo la categoría femenina. Hay que potenciar muchísimo la categoría femenina, conseguir que las chicas se animen, que quieran practicar deportes adaptados, que quieran practicar pádel en silla. A mí me gustaría que se conociera más y que la gente pudiera venir a disfrutarlo igual que lo disfrutan ellos, que se diera difusión y que se hiciera extensivo no solo a la gente del deporte, sino a la gente de calle, que
que vean, ¿no?, que el deporte inclusivo pues, es importante. Un paso súper gigante a la hora de darnos la visibilidad, a la hora de poder patrocinio, a la hora de poder ayuda. No es lo mismo ir por tu cuenta que ir con el nombre detrás de la Federación Española de Pádel. Desde aquí a la FEDE le digo que lo que nos apetecería muchísimo es trabajar para un mundial en 2027. Una esperanza de que el pádel siga creciendo, que podamos llegar a la escena internacional, que uno ya tenemos una edad y poco a poco nos iremos retirando, pero los chicos que vengan de atrás, que disfruten este deporte mucho. Sobre todo con tema de visibilidad, poder llegar a más gente y también gracias a eso poder conseguir más sponsors para que el circuito siga creciendo. Ya casi en todo el mundo se juega pádel, está en pleno auge y yo creo que tenemos que aprovechar ese filón y seguir dándole duro, y sobre todo para esa gente que viene nueva, que tengan ya algo montado, algo sólido y que disfruten de ello, que es un placer. Invitaros a que veáis Pádel en Silla, invitaros a que vayáis a verlos, a que prestéis atención, a que deis visibilidad y por supuesto os esperamos aquí el año que viene en la 9ª edición en la 17ª Gala de Pádel en Silla.